buenos días todavía. Bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este acto organizado por su profesor Miguel Agudo en el marco de los actos de la cátedra 4D, 4 de diciembre. Y es para mí un honor dar la bienvenida a esta casa, a nuestra facultad, al director del Centro de Estudios Andaluces, don Tristán Periáñez Blasco, que va a ofrecer una intervención sobre la realidad socioeconómica de Andalucía hoy. Para nosotros como institución es muy importante que personas de fuera de la facultad, de fuera de la universidad, vengan a ilustrarnos, a enseñarnos, a acompañarnos, y para este tipo de actividades, el profesor Agudo Miguel ya lo sabe, que ha sido decano más tiempo, mejor que yo y antes que yo, pues para nosotros es un verdadero honor, y las puertas de la facultad siempre están abiertas para este tipo de actividades. Que les ruego que como alumnos, y les hablo ya más como padre que como decano, aprovechen, porque quizá algo de lo que diga hoy nuestro ponente, el señor Periáñez, puede servirle, ahora no, pero a lo mejor en un futuro, Muchas veces no somos conscientes, aparte del esfuerzo que cuesta traer una persona de fuera, el esfuerzo que hace esta persona por compartir su tiempo con nosotros, y lo que puede llegar a enriquecernos, Por eso yo mi consejo que les doy, si me lo aceptan, es que aprovechen este tipo de oportunidades, que sabrá que posiblemente el día de mañana les pueda servir de algo. Nada más, no les voy a dar más la lata, si me permiten la expresión. Muchísimas gracias por su asistencia y, por supuesto, al profesor Agudo, al área de Constitucional, por la organización de este tipo de actividades. Reitero mi bienvenida y les pido disculpas porque me tengo que marchar a otro asunto. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia hoy. Muchas gracias. Pasamos, ¿vale? ¿Te pones ahí? Voy a poder acercar yo aquí, pero no está tan lejos. Bueno, buenas tardes. Continúo con el acto, simplemente para daros las gracias por venir, por supuesto, y al señor decano que ya se ha marchado, y para hacer una presentación de nuestro conferenciante de hoy, que es el director del Centro de Estudios Andaluces, don Tristán Periáñez. Bien, es una suerte para la facultad, ya lo ha dicho el decano, es una suerte para el área de Derecho Constitucional y en concreto para la cátedra 4 de diciembre, que es quien organiza esta jornada, pues contar hoy como conferenciante a don Tristán Periáñez. Os voy a dar algunas líneas de su currículum y a la vez también de lo que realiza el Centro de Estudios Andaluces bajo su dirección. Como os decía, es un placer presentar al conferenciante de hoy, don Tristán Periáñez Blasco, que es una figura destacada en el análisis sociopolítico y económico de Andalucía, ya que su experiencia profesional combina una sólida formación académica, como ahora os comentaré, y una amplia trayectoria en investigación aplicada y una visión también global, fruto de su trabajo a través de estancias y de colaboraciones internacionales. A día de hoy, actualmente, Tristán Periáñez es el director gerente del Centro de Estudios Andaluces, que vais a conocer muchas veces como la referencia más acortada, que es Centra, desde donde lidera proyectos claves para el conocimiento y la mejora de la realidad social andaluza. Bajo su dirección, pues el Centra está desarrollando el Barómetro de Opinión Pública de Andalucía, que es la única herramienta de medición sistemática de la opinión pública en nuestra región, en Andalucía, y que es esencial para conocer la realidad del día a día de nuestra sociedad y el diseño de políticas públicas informadas. También desde el Centra se realizan estudios sociológicos sobre temas fundamentales como la juventud, la familia andaluza, la inmigración, la igualdad de género, la identidad andaluza. Previamente a ser director del Centra, su experiencia internacional fue clave en su desarrollo profesional. Trabajó en diversas multinacionales y entornos internacionales, en Eli Lilly & Co.,
que es una multinacional farmacéutica. Trabajó en Irlanda, quizá no la conozcáis así de nombre, pero si os digo que es una de las dos únicas empresas a nivel global, a nivel mundial, que fabrican los medicamentos ahora tan conocidos que tratan la obesidad a través de fármacos contra la diabetes. Es una de las dos empresas que tienen este tipo de fármacos. Él trabajó en Irlanda liderando la auditoría y el control financiero de procesos en mercados europeos como España, Bélgica, los Países Bajos o Sudáfrica. También trabajó en Accenture para Microsoft, también en Irlanda, donde gestionó procesos financieros y análisis de riesgo para grandes cuentas en el sector tecnológico de Europa, el Medio Oeste y África. Y también durante su etapa en Italia colaboró con empresas líderes en comercio internacional, donde desarrolló su trabajo en mercados europeos y latinoamericanos. En fin, como veis, esto es una experiencia que te ayuda mucho a tener una visión global en la cual es más fácil pues, integrar tus conocimientos, pero nunca perdiendo la perspectiva de la globalidad. En su sólida formación académica, que señalé antes, pues es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, habiendo cursado parte de su carrera en la Universidad de Bolonia, que, como conocéis, o si no, ya os lo voy diciendo, es una de las instituciones, una de las universidades más antiguas de Europa y una de las instituciones académicas, por lo tanto, más prestigiosas en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades en general. Cuenta además con estudios en marketing y comercio internacional por la Escuela de Organización Industrial, especializándose en análisis de datos, consultoría pública y tecnología aplicada al estudio de fenómenos sociales. También ha desempeñado roles en la comunidad científica y profesional andaluza, tales como ser vocal del Colegio Andaluz de Politólogos y Sociólogos, donde fue coordinador de proyectos europeos, y también profesor asociado en metodología de las ciencias sociales en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Como director de la Fundación Centra, pues ha impulsado la creación y desarrollo de los consejos editoriales de revistas científicas, como la revista Centra de Ciencias Sociales y Andalucía en la Historia, que la ha reforzado, porque aunque esta es una revista que tenía más una trayectoria, pero desde su llegada al Centra pues, ha cogido un nuevo impulso. Por ser director del Centra, es también el director del Museo de la Autonomía de Andalucía, que está situado entre Coria del Río y Puebla del Río en Sevilla, que yo os animo en cuanto tengamos posibilidad de hacer una visita. No hay aquí ahora mismo nadie del centro, pero animaré a ver si organizamos una visita un día al Centra, al Centra y al Museo en concreto de la Autonomía, porque allí es donde se ubica la Casa de Blas Infante, dentro del propio recinto, y donde se conservan pues, símbolos originales de Andalucía, como la bandera, que lideró la manifestación en Sevilla del 4 de diciembre de 1977, la partitura original del himno de Andalucía, que fue presentado en la Asamblea Regional de Córdoba, que se celebró en el año 1933 en el Circo de la Amistad, y donde pues, Blas Infante participó de una forma muy activa. En fin, no me extiendo más, simplemente deciros que la combinación de esta sólida experiencia local e internacional creo que hace de Tristán Pertíñez pues, un profesional pues, muy válido y muy competente para dirigir el Centro de Estudios Andaluces y, en fin, un referente, como decía al principio, en el análisis de la realidad social y económica de Andalucía. Y precisamente para eso es para lo que viene a hablar hoy, de la realidad socioeconómica de Andalucía hoy. Os puedo decir, por lo tanto, que quizá no encontremos, y por eso hago mías las palabras del decano, que aprovechéis la oportunidad de estar ahora mismo ante una de las personas que por su trayectoria académica y profesional y por su actual trabajo mejor conoce la realidad andaluza de hoy. Así que quedaros muy bien con todo lo que él os diga. Y solo me queda darle las gracias muy sinceras por haber querido participar en esta jornada y desde el Centro de Estudios Andaluces, desde el centro también colaborar en la misma. Así que, ¿están? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Bueno, pues de verdad, profesor Agudo, muchísimas gracias por la extensa presentación. No creo que
es más que suficiente. La verdad es que cuando uno se escucha cuando lo presentan en algunas ocasiones, tiene la tentación de decir, bueno, tantas cosas he hecho, sí, es verdad, y todavía me falta, la verdad. El problema es que todavía me falta. No sé si es un signo bueno de que he hecho muchas cosas o de que me voy haciendo algo mayor, ¿no? Pero, pero bueno, en cualquier caso es un placer, de verdad, estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias a la Cátedra 4D y a Miguel Agudo en especial como director de esta cátedra por habernos invitado al Centro de Estudios Andaluces a participar en estas jornadas que considero que son importantísimas, sobre todo como espacio de reflexión de qué es lo que queremos los andaluces, de crear un espacio para que los andaluces podamos pensar sobre nosotros mismos y agradecerle la diferencia que ha tenido al invitarme a proponer esta ponencia, esta presentación, esta conferencia. No soy persona que me prodigue por mi actual cargo en dar comunicaciones o en hacer conferencias, pero bueno, cuando me lo hacen para ámbitos académicos y de esta naturaleza, no puedo negarme a participar en ello, ¿vale? Aquí os pongo, terminaba el profesor Agudo invitándoos precisamente a la Casa de Blas Infante, el Museo de la Autonomía de Andalucía. Es esa es la casa de Blas Infante entre las localidades de Coria del Río y la Puebla del Río. Blas Infante era notario, o sea que estudió Derecho y además con muy buenas notas. En 3 años se lo sacó Derecho en la Universidad de Granada y fue el notario más, por si alguno de vosotros está pensando en hacer notaría, ¿vale? Fue el notario más joven, sacó notaría con 23 años. ¿Vale? De hecho, la ley de entonces no le permitía ser notario, ejercer de notario hasta que tenía 24. Y estuvo cobrando lo que el Colegio de Notarios le hizo, digamos, una manutención hasta que podía ejercer como notario en su primer destino, que fue Peñaflor Cantillana. Se puso ya al servicio del notario que estaba entonces. Después, y aquí hago un breve paréntesis de mi exposición, no vamos sobre esto, después se trasladó a Cantillana, perdona, de Cantillana se trasladó a Isla Cristina y de Isla Cristina al final fue a Coria del Río, donde esta fue la única casa que se compró. La diseñó al estilo de la época, que era un estilo muy andalusí. Él había vivido, era de Casares, era de un pueblo de Málaga. Y en Granada este era el estilo más, y por la zona de la Jarafe de Sevilla también un estilo que se prodiga mucho, aunque este es especialmente singular. Y aquí es donde está el Centro de Investigación de Ciencias Sociales del CENTRA y de Humanidades y el Museo de la Autonomía, que es donde se guardan los símbolos originales de la autonomía de Andalucía. Con lo cual además es donde se ideó, por decirlo de alguna manera, el 4 de diciembre, Día de la Bandera Andalucía, que vamos a celebrar y que celebramos estando ya desde hace un par de años todos los 4 de diciembre en Andalucía, Día de la Bandera Andalucía. Por eso me es grato un poco presentaros brevemente la Fundación. La Fundación es una fundación 100% pública, o sea que se paga con los impuestos de todos los andaluces, ¿vale? Sois quien vosotros y todos los que pagan impuestos en Andalucía, sois los que pagáis esta fundación y depende directamente de la Consejería de Presidencia, Interior, en diálogo social y simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, ¿vale? La labor nuestra es sencilla, es que todos los andaluces vivamos mejor, ¿vale? O sea, al final se trata de generar conocimiento a través tanto de encuestas, de fuentes primarias y fuentes secundarias, generar conocimiento a través de la investigación científica para estudiar la realidad social, económica y cultural de Andalucía y que nos permita dar inputs a los decisores públicos y a las empresas, tanto públicas como privadas, para que mejoren a la calidad de vida de todos los andaluces, ¿no? Yo brevemente lo que voy a exponerles en esta sesión es una serie de datos objetivos, ¿vale? Datos estadísticos, fundamentalmente
refiriéndonos hoy que estamos en la sociedad de la información donde los datos, todo el mundo prácticamente genera datos, al final lo bueno es tener como cuáles son los pilares fundamentales de generación de datos a nivel europeo, español o andaluz, ¿vale? Pues los tres pilares fundamentales que generan datos fiables, rigurosos y estables de la sociedad en la que vivimos son el Eurostat, obviamente la Oficina Estadística de la Unión Europea, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, hay pocas instituciones tan prestigiosas como esta, y el IECA, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Además, el INE está presidido actualmente por una investigadora que fue del Centro de Estudios Andaluces, algo que comparte con aquí el profesor Agudo. ¿Vale? Los gráficos que vais a ver a continuación son elaboración propia. ¿Vale? Y al final, ¿qué es lo que vamos a ver? En principio, pues vamos a ver la dualidad entre lo que son datos objetivos, ¿de acuerdo? El ser, ¿vale? Y el deber ser, o sea, sobre el debate sobre la realidad y la apariencia. Y muchos de vosotros que seguramente tendréis TikTok, redes sociales, Instagram, al final vais a ver 3/4 de lo mismo. El debate va a estar sobre la realidad, qué es lo que yo veo, lo que yo sé, y cómo percibo otras cuestiones o me llega determinadas informaciones, ¿vale? Aquí he dejado algunas reflexiones sobre pensadores. Hay quien dice que todo lo que se ha escrito desde Platón y de Aristóteles son notas a pie de página de sus pensamientos. Bueno, pues aquí yo siempre voy a los clásicos. Platón en la caverna, ¿de acuerdo? El mundo de las ideas como el deber ser frente a las sombras, a la apariencia, ¿vale? Y Aristóteles, por ejemplo, el principio del propósito como la realidad del ser, y la apariencia, tratada por Platón como las sombras que engañan, ¿de acuerdo? Los gráficos más rápidos es los filtros de Instagram, ¿vale? Al final los filtros te hacen desenfocar la realidad. O Maquiavelo, cómo la apariencia se convierte en una herramienta para la política, una proyección de la virtud, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver rápidamente algunos datos sobre población, sobre renta y alguna otra cuestión más, datos estadísticos principales. Primeramente, a ver cómo estamos. Este es el gráfico de población de países de la Unión Europea y como Miguel me dijo de la realidad actual, que me ciñera a la realidad actual, lo que hemos mirado ha sido una comparativa entre prácticamente 2020 y 2023, ¿vale? Prácticamente todos los datos van a estar circunscritos a ese ámbito temporal. Entonces vemos prácticamente la línea naranja es el 2023 y la línea azul es el 2020. Con lo cual vemos que los cuatro países, los dos países que van por encima en población, que son Alemania y Francia, han crecido en población. La línea naranja está un poquito más grande, ¿de acuerdo? Italia, que sería el tercero, ha perdido población, ¿de acuerdo? Que es un signo importante. Y España, que es el cuarto país de la Unión Europea en población, ¿de acuerdo? Ha ganado también un poco población y hemos superado la barrera de los 48 millones de habitantes, ¿vale? Después por debajo vemos Polonia, Rumanía, por ejemplo, que han perdido población, Países Bajos que ha ganado un poco, y ahí veis un poco toda la escala hasta el último país de la Unión Europea, que es Malta. Por razones obvias he eliminado de la ecuación Inglaterra, que en el 2020 todavía estaba en la Unión Europea y ahora ya no, ¿vale? Pero aquí veis la diferencia. Y nosotros en investigación social, como politólogo y sociólogo, es muy importante ver las evoluciones, ¿no? Y aquí veis un poco las diferencias. España es el primer país, por ejemplo, en ganancia, el segundo país, perdón, después de Alemania, en ganancia de población de la Unión Europea, pero sin embargo, si nos vamos al tanto por ciento de incremento de población que eso supone, ¿de acuerdo? Nos damos cuenta que no estamos ni mucho menos entre los países que en proporción más población gana, ¿de acuerdo? Por delante de España se encuentran países como, obviamente por su tamaño es más fácil que una cantidad de personas
una ganancia de personas le gane espacio, que serían Luxemburgo, Malta, Irlanda, Chipre, Estonia, Países Bajos, Austria o Bélgica, o Dinamarca o Suiza o Lituania, están por delante de España en ganancia neta de población, ¿vale? Bueno, yo creo que eso es importante tenerlo en el dato como referencia. Pero cuando nos vamos a la población por provincias de Andalucía, ¿vale? Lo que vemos es que prácticamente todas las provincias en los últimos años, todas las provincias de Andalucía han ido ganando población, salvo dos, que no tienen tanta población como antes, que la vamos a ver a continuación, pero son fundamentalmente Córdoba, que de 780.000 habitantes pasa a 775.000, y Jaén, que de 630.000 pasa a 620.000. Esto, como decía, esta era la referencia de los datos objetivos, ¿vale? Esto es lo que ha pasado, esto es lo que los datos objetivos y meridianamente claros nos están diciendo, ¿vale? Cuando vemos esta variación bruta por provincias, ¿vale? Son datos siempre del IECA, vemos ahí lo que comentamos, que hay dos provincias que son Jaén y Córdoba que pierden población y otras que los ganan. En tanto por ciento, vemos que la que más gana es Málaga frente a Almería, ahí ya no hablamos del valor bruto, vemos el valor porcentual. Almería y Málaga son las que más ganan en población, seguidas de Huelva y de Granada, y las que más pierden en proporción es Jaén, y la segunda que más pierde, un 0,75, es Córdoba, ¿vale? Vamos a ver el tema de la renta. Sí, vale, la población está muy bien, pero ¿cuánto ganamos? ¿Vale? Aquí, ¿qué dinero? Vamos a hablar de las cuentas. Pues mirad, esa es la renta media por hogar neta de la comunidad autónoma de Andalucía, ¿vale? Ahí vemos, en naranja, vemos el total de Andalucía, y en azul el total nacional, ¿vale? Vemos como el total nacional, por ejemplo, ha pasado de más de 30.000 euros, 3.690 concretamente, en el año 20, hasta los 34.821. Cuando en Andalucía hemos pasado de 25.900 hasta los 29.900. O sea que el incremento ha sido de 4.000 euros, de algo más de 4.000 euros, cuando en España ha sido pues algo menos de 4.000 euros precisamente, sino no, un poquito más también de 4.000, 4.200 aproximadamente. Las líneas de tendencia, que son las dos líneas que veis, lo que nos están diciendo es que en Andalucía se está creciendo un poquito más en la renta por hogar, ¿de acuerdo? Que al final estamos hablando de conjunto de familias que viven en un hogar, se crecen un poquito más rápidamente que la media nacional. Con lo cual, ahí lo vemos en Andalucía, concretamente es un 13,40, no sé si lo veis arriba a la izquierda, ¿vale? Es un 13,40 el índice de crecimiento, cuando el total nacional es un índice 90. O sea, crecemos casi 2 puntos por encima de lo que está creciendo la renta neta por hogar a nivel nacional, ¿vale? Pero cuando lo miramos por persona, de manera individualizada, y bueno, la comparativa entre estas dos gráficas nos tendría que llevar a pensar, nos podría dar para otra conferencia, ¿vale? Vemos que en Andalucía, que es la barra en verde, y el total nacional es el colorado, ¿de acuerdo? Vemos que en Andalucía la renta media por persona en euros era en el 2020, por ejemplo, en Andalucía 9.990, y ahora está en 11.719, cuando la renta nacional en toda España individual estaba en 12.292 y ahora ha pasado a 14.082. ¿Esto qué nos está diciendo? Que la renta personal media por persona crece más rápido, un poquito más rápido, a nivel nacional que a nivel de Andalucía. Y esto puede parecer una contradicción, pero tiene que ver mucho con cómo se estructura la sociedad en Andalucía,
O sea que el formar agrupaciones, o sea, grupos de familias, hogares, ¿de acuerdo? Facilita en Andalucía el que disponer de mayor renta y por tanto se tiende a una congrusión del hogar, a la agrupación. Eso tiene que ver mucho con nuestra modus vivendi en Andalucía. Somos muy gregarios, somos muy familiares y tendemos a tener siempre, incluso no solo la familia nuclear, sino también la familia extensa, de una manera lo más cercana posible. ¿Por qué? Porque eso sabemos que a la postre nos facilita que nuestra renta sea mayor, disponer de mayor nivel de renta. Pero claro, luego están los precios. Si me suben los precios, yo al final gano menos, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis la gráfica desde el año 21 hasta el año 24, hasta septiembre actualizado del IPC, ¿vale? De la variación del IPC. La línea naranja es España y la línea azul es Andalucía, ¿vale? Bueno, pues veis que prácticamente siempre que hay un pico, ¿de acuerdo? Tanto en julio del 22 como en septiembre del 22, como en enero, febrero del 23, los picos siempre afectan a Andalucía. Esto es, lo habéis escuchado a lo mejor en alguna ocasión, que cuando uno se resfría nosotros nos constipamos, ¿no? Pues porque nuestra estructura económica sufre más, adolece más del tema de los precios, sube más los precios. Sin embargo, en épocas positivas, podemos decir así, más favorables, bajamos más rápidamente. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Prácticamente desde marzo, desde julio, desde marzo del 24, prácticamente estamos bajando y estamos con niveles de incremento de IPC por debajo del resto de España. Vamos a la ocupación, porque al final tenemos siempre en la cabeza que el empleo, y vosotros cuando terminéis, vosotros y vosotras cuando terminéis la carrera, si no después hacéis un máster o hacéis algún otro, o dedicáis a otro tipo de cuestiones, pero al final terminaréis en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, ¿no? Bueno, pues aquí vais a ver cómo el mantra, por ejemplo, de que el paro o el desempleo, depende si lo quieren poner en términos positivos o en términos negativos, pues siempre ha sido, digamos, el mantra de que en Andalucía no hay trabajo y se cuesta mucho trabajo encontrar trabajo, ¿no? Bueno, pues aquí podéis ver, por ejemplo, un gráfico muy interesante en cómo desde el primer trimestre del 2020 hasta el tercer trimestre del 2024, la tendencia es claramente negativa, o sea, a que la tasa de paro baje de manera importante, ¿vale? La tasa de variación a nivel nacional, tenéis los datos aquí también, ¿vale? La variación es de un 28,5, lo que ha bajado a nivel nacional. Pero es que a nivel andaluz ha bajado un 32,1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que prácticamente hay casi 4 puntos de diferencia de que Andalucía genera o baja la tasa de paro más rápidamente que el entorno nacional. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy importante en la percepción de los andaluces, en cómo nos vemos y cómo valoramos nuestro entorno, cuando pasemos a la segunda parte de los datos que voy a presentar a continuación, ¿vale? Pero quedaros con esta imagen de la renta, del crecimiento de los precios, ¿vale? Del IPC, de la población, y quedarse también con la bajada del desempleo, ¿vale? De la tasa de paro, ¿vale? Y ahora vamos a cuáles son los datos de opinión y la valoración de los andaluces. Y aquí nos ponemos en la siguiente. Nosotros, además del barómetro, hacemos también otros muchos estudios. Por ejemplo, hacemos los estudios de juventud, recibimos encargos por parte de las distintas consejerías. El último estudio de juventud, por ejemplo, para la consejería lo hicimos nosotros. El estudio para la estrategia de las universidades lo hemos hecho nosotros, en el que se ha basado la ley universitaria, ¿de acuerdo? Para la consejería de universidades lo hemos hecho nosotros.
para todo el tema de violencia de género, violencia contra la mujer y Instituto de la Mujer, también lo hacemos nosotros desde el centro. En fin, no solo hacemos el barómetro, sino que hacemos otro tipo de estudios. Por eso llamamos encuestas central, ¿vale? Y aquí es donde viene la opinión. Pero es la opinión de todos vosotros, de todos los andaluces. Al final, nosotros los que estamos aquí reunidos, al vivir en Andalucía, somos andaluces, o por lo menos así lo dice el Estatuto de Autonomía, ¿verdad, Miguel? Entonces, aquí vamos a la opinión, que como decía Platón, es en griego es la doxa, ¿vale? Como conocimiento superficial. Yo entiendo que sé algo, pero no tengo un dato fehaciente que me lo corrobore, ¿vale? O la retórica, como a través de la opinión es una herramienta, la persuasión se convierte en persuasión y es lo que vemos ahora mismo a través de los medios de comunicación o las redes sociales, porque cada vez que abrís el TikTok, ¿de acuerdo? O estáis abriendo el Instagram, os están, y permitidme la expresión, bombardeando con opiniones, ¿de acuerdo? Normalmente no generadas en datos, sino en opiniones y valoraciones particulares. Igual que un columnista cuando hace una columna de opinión en un periódico, ¿de acuerdo? Que es radicalmente diferente con lo que debe ser, por lo menos, debe ser un artículo de información en el resto del periódico, ya sea digital o en un informativo de las noticias, ¿vale? Parafraseando a De Bon, ¿de acuerdo? Y De Bon prácticamente, si no lo conocéis, fue un sociólogo, filósofo francés, que es el que trabajó el tema de la imagen precisamente, cineasta también, trabajó precisamente la imagen como un escaparate, ¿de acuerdo? En los años 60. Dice, en un mundo aparentemente dominado por las apariencias, la opinión se convierte en la sustancia misma de la realidad. Y es que damos por, y esto lo hemos visto recientemente con muchas opiniones, con muchas valoraciones que encontráis en las redes sociales, pero incluso en los medios de comunicación tradicionales, como una opinión se convierte en la realidad. Y creemos que algo es real o que ha pasado porque no lo han dicho en Internet. Y no es así. Muchas veces te das cuenta. Y vosotros, como a lo mejor muchos de vosotros futuros juristas, ¿de acuerdo? Abogados o jueces, os tocará discernir precisamente sobre eso. Sobre qué es la verdad, qué es lo que verdaderamente ha pasado, los hechos, ¿vale? Y la opinión, o sea, cómo han visto los demás que han pasado las cosas, ¿vale? Bueno, aquí os quería hacer referencia a, efectivamente, a la opinión de los andaluces. Pero no una opinión cualquiera, ni de 3 o 4, ¿vale? Sino la opinión de 65.732 andaluces que desde el año 20 han estado proporcionándonos opiniones, sus valoraciones en distintas encuestas, ¿vale? Es un periodo que abarca desde junio del 20 hasta junio del 24. Los barómetros son 3.600 entrevistas cada uno de ellos y aquí hay contemplados 18 barómetros y un estudio preelectoral que hicimos precisamente para las elecciones andaluzas, ¿vale? Y vamos a ver las cuestiones sociales. La gente, ¿cómo piensa que está? Y aquí hay un tramo fundamental que no me quiero olvidar. Al final son opiniones y son valoraciones de los andaluces, pero son sobre ellos mismos. O sea, cuando yo pase estas preguntas, me gustaría que cada uno de vosotros y de vosotras, por favor, se la hiciera a sí mismo o a sí misma. Y dijera, vale, ¿y yo cuánto pondría? ¿Dónde estaría? ¿Vale? Esto, si tuviéramos más tiempo, podríamos hacerla con una aplicación con el móvil y quedaría muy chulo. Otro día, si acaso, se lo digo a Miguel para que lo haga. Bueno, para comenzar, considerando de 0 a 1, una escala de 0 a 1, donde 0 significa nada en absoluto, ¿vale? Y 10 totalmente. Decidme o pensad para vosotros mismos, por favor, si durante la última semana os habéis sentido optimistas. En una escala de 0 a 10, ¿cuántos, en qué posición os ubicaríais? ¿Vale? Bueno, pues esta es la media de optimismo de los andaluces desde el año 20.
¿de acuerdo? En la última ola, bueno, en la primera ola de junio del 20, ¿vale? La media que salía era del 5,9. Ahora, el optimismo en septiembre del 24, datos del otro día, porque en investigación social se trabaja con datos mucho más desestacionalizados, ¿vale? Pero de septiembre son prácticamente datos de hoy en día. Está en 6,7, ¿de acuerdo? Con lo cual, pasando por algunos baches, porque en septiembre, por ejemplo, del 21 y en marzo del 22 hubo una bajada importante, pero después ha habido una cierta recuperación, podemos decir que ha crecido el optimismo en estos 4 años, en estos 4 años y algo, ¿vale? Pero hay una variable sustancial, y es que cuando diferenciamos entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Hay una tendencia a que los hombres, en principio, por lo menos en los últimos barómetros, se sientan más optimistas que las mujeres. Esto es especialmente por el espíritu crítico que tiene, el espíritu crítico de crítica y de, si me permitís la expresión, de pies en la tierra que tienen las mujeres, ¿de acuerdo? Que hacen que tengan un espíritu crítico más avanzado y que vean la realidad de una manera distinta, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, por ejemplo, en el último barómetro hay solo una décima, 6,7 y 6,6, pero en el anterior también hay una décima y en el anterior ya hay 2. Pero siempre hay una tendencia de que algo más positivo, más optimistas, perdón, son los hombres respecto a las mujeres, por lo menos en Andalucía, ¿vale? Y por grupos de edad, sí, pero claro, los mayores, no vamos a olvidar, los mayores o los jóvenes, pues mira, es significativo, y lo traigo aquí a colación. Yo me fijo aquí, fundamentalmente, aquí en la última columna de aquí, ¿vale? Fijarse que aquí los de azul son los jóvenes entre 18 y 24 años, prácticamente es lo que os encontráis casi todos vosotros. Pues fijarse, la anterior hemos visto, segundo que la cambio, 6,7 la media, ¿vale? Pues los jóvenes pensáis, y os meto a vosotros, porque esto es una muestra representativa de vuestro colectivo, de vuestra edad, sois los más optimistas, 6,9, ¿vale? Por encima del 6,7 de la media de todos los andaluces. Pero es que el grupo inmediatamente posterior, el de 25 a 34 años, son prácticamente los menos optimistas, porque un 6,4 tampoco es desdeñable. Pero sí es verdad que de todos, es los que tienen una evaluación de optimismo. ¿Por qué? Pues porque normalmente es cuando te enfrentas ya con el mundo real. Es cuando sales al mercado de trabajo. Yo, y aquí permitidme que os cuente una anécdota, estando en una facultad de Derecho, yo creo que es justo que la cuente. Yo en Ciencias Políticas también estudio, obviamente, Derecho, y una parte importante del corpus de la facultad lo es, y concretamente en Derecho del Trabajo me encontré con un profesor al que aprecio mucho, me encontré después en los años a nivel profesional con él, y me dijo, llegó a clase un día y me dice, hoy he tenido la clásica experiencia del alumno que me dice, profesor, es la última asignatura que me quede, apruébemela, por favor, y tal. Y dice, ¿quién soy yo para decirle que después de haber aprobado 30 asignaturas no va a poder aprobar la mía? Y dice, que lo juzgue el mercado de trabajo. Y efectivamente, cuando tienes un examen, te examina cada 3 meses, cada 6 meses, pero en el mercado de trabajo te examinas todos los días. Todos los días. Con lo cual, eso posiblemente sea una de las explicaciones de que entre 25 y 34 años pues baje un poco el optimismo respecto a las otras edades. Pero si os dais cuenta, todos, incluso los más mayores, los mayores de 75 años, tienen un optimismo importante. Pero vamos con la siguiente pregunta. La felicidad, y no me entretengo mucho más tampoco. De 0 a 10, donde 0 es nada en absoluto y 10 totalmente, dígame si en la última semana se ha sentido feliz. Que no es lo mismo que optimista. Es feliz. Quizás sea más profunda, ¿verdad?
optimismo, podemos estar optimistas, pero mañana no. Pero feliz, oye, eso tiene que ver con mi vida. Eso tiene que ver con mi entorno, con mi proyección personal, con mi experiencia, con si estoy consiguiendo los logros que me he marcado en la vida, ¿vale? Pues fijarse, es un elemento súper, súper estable, la felicidad. Estas fueron de las preguntas que metió el CIS hace muchos años, no son preguntas nuestras, digamos, en los sociólogos y los politólogos nos copiamos mucho para coger las cosas buenas y aprovechar y comparar, que es de lo que se trata muchas veces, ¿vale? Y aquí vemos que es un elemento bastante estable, pero hay que atender mucho a los picos bajos y a los picos altos. Y aquí nos encontramos como desde junio del 20, por ejemplo, empezó con un 7, 6,9, 7, 7,3. Luego tuvo un pico en septiembre del 21. Esto fue la salida de la pandemia. Fijarse cómo la salida de la pandemia supuso un pico de felicidad en la gente. ¿Vale? Luego, algunas otras bajadas o declinaciones, tenemos ahí un dato extraño de diciembre del 22, que es, digamos, la vuelta a la normalidad, como los IPC estaban disparados, los precios, todo había subido muchísimo, ¿de acuerdo? Y cómo ahora estamos en el año 24 en otra relación de subida. Hemos tenido diciembre del 23, fue un año de 7,5 y ahora en septiembre del 24 estamos en el 7,4, prácticamente uno de los valores más altos de toda la serie. Pero si además os fijáis, que esto también es interesante, que es cuando estacionalizas la serie. Y es cuando pones solo septiembre, ¿vale? Septiembre del 20, septiembre del 21, septiembre del 22, septiembre del 23 y septiembre del 24. Y nos damos cuenta que salvo la salida de la pandemia, que fue el 7,6, ¿vale? Ahora mismo estamos en el segundo valor más alto de toda la serie. Es un valor muy significativo de cómo nos sentimos los andaluces. ¿De acuerdo? Y eso, al final, es un elemento que extrapolamos o generalizamos en la sociedad. ¿Vale? Cuestiones económicas. Bueno, vale, yo me puedo sentir muy feliz, pero al final esto se trata del cuño, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Y ahora, por favor, esta pregunta me gustaría también que lo hicierais a vosotros mismos. Y refiriendo ahora a su economía personal, ¿cómo calificaría usted su situación económica personal? ¿Buena, muy buena, mala o muy mala? Bueno, pues estas son las respuestas de los andaluces desde el año 20. Y en verde, que es la de arriba del todo, es buena o muy buena. La mala o muy mala es la roja. Y la amarilla es la que dice yo ni buena ni mala. ¿Vale? Que además no se dice, si os dais cuenta en el enunciado no se dice, precisamente para evitar que la gente se ponga en intermedio, o sea, que se posicione positivo o negativo, ¿vale? Bueno, pues si os damos cuenta, prácticamente desde septiembre, diciembre del año 22 va como una moto, o sea, esto es casi el 72, más del 72%, ¿vale? De la gente considera su economía personal buena o muy buena. Eso es lo que dicen los andaluces. ¿Vale? Dice, pero no solo le preguntamos esto, estas son preguntas que están en todos los barómetros. Podéis ir a mirarlos, están en todos los barómetros que publicamos en la página web del centro. Dice, y en cuanto a usted, ¿su situación económica personal es ahora mejor, igual o peor que la de hace un año? Y la línea amarilla, que es la de arriba, dice que está igual. Prácticamente todos está igual. Sí es verdad que hay un 27%, más prácticamente 1 de cada 4 andaluces que está peor, que es la línea roja, pero si nos damos cuenta en la tendencia, está en decrecimiento prácticamente desde el año 21-22. Y sin embargo, la de que está mejor, si nos damos cuenta, está en torno al 19%, un 20% es 1 de cada 5 andaluces, ¿vale? Y eso vemos que prácticamente está increciendo desde marzo del 22, con lo cual tenemos una tendencia positiva. Es verdad que son
los que son más los que dicen que está peor que lo que está mejor, pero es que la inmensa mayoría es que está igual, ¿vale? Y ahora vamos a proyectarnos en el futuro, que esta son la cuestión, es algo muy importante en sociología, que son las expectativas. Porque eso es lo que genera la economía, lo que mueve la economía y lo que mueve sobre todo la inversión. ¿Vale? Yo no voy a invertir, no me voy a comprar una casa en la playa, no me voy a comprar un coche, no voy a hacer nada que sea una inversión grande como yo creo que esto va a ir mal. No me voy a comprar 2 cajas de manteca en vez de una, de turrones, pensando que va a venir más gente a casa en Navidades. Sí creo que va a ir mal. Voy a ir ajustado, ¿vale? Bueno, pues fijarse que al contrario de lo que pasaba en la gráfica anterior, bueno, igual que pasaba en la gráfica anterior, dicen que son mayoritarios los que dicen que se quedará igual la situación. Pero son más los que piensan que mejorará o levemente superior, los que mejorará que los que creen que empeorarán. ¿De acuerdo? Un 25,7 ahora mismo, si bien es verdad que venimos de una tendencia superior, a un 22,8 los que piensan que están, que empeorarán, ¿vale? Y otra pregunta también interesante. Con respecto a los ingresos, dice, ¿cuál de las siguientes situaciones describe mejor cómo se siente respecto a los ingresos de su hogar en la actualidad? Esto al final es, en vez de preguntarte cuánto dinero ganas, es preguntarte si con ese dinero que tú ganas, que tú tienes, ¿cómo lo llevas? ¿Puedes tirar para adelante? ¿Tienes muchas dificultades? Las opciones de respuesta son: ¿vivimos confortablemente con los ingresos actuales? ¿Tenemos vivimos muy confortablemente? ¿Nos llega para vivir? ¿Tenemos dificultades o tenemos muchas dificultades? ¿Vale? Bueno, pues en verde veis los que viven confortablemente, los que dicen que viven confortablemente con los ingresos que tienen, con lo cual quiere decir que me permite incluso ahorrar o poner algo aparte, ¿vale? O pagarlo por lo menos todo tranquilamente. Los que dicen que les llegan para vivir, que es la línea amarilla, ¿de acuerdo? Y después en rosa tenemos los que dicen que tienen dificultades y en rojo los que tienen muchas dificultades, ¿vale? Si sumáis, esto es un cálculo, una estandarización que se suele hacer, si sumáis los que tienen muchas dificultades con los que tienen dificultades, es más o menos un 20%, un 4 con un 13, estamos hablando de un 17, en torno a un 17-20% suele ser la gente que suele vivir ajustado o que está buscando, digamos, está buscando mejorar su situación actual, ¿vale? Pero fijarse como prácticamente el 82% de la gente, si sumáis los que viven confortablemente y los que les llega para vivir, es la inmensa mayoría de la sociedad andaluza la que dice que está tranquila con sus ingresos, que está bien, que no tiene problemas económicos, no tiene grandes problemas económicos. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy importante a la hora de diseñar, para los decisores públicos, para diseñar políticas, para cometer problemas, ¿de acuerdo? O para conocer cómo está una población. En este caso, la población andaluza, ¿vale? Y en el tema del trabajo, pues fijarse, esta es una pregunta que cuando la introdujimos, no era habitual, queríamos medir exactamente eso, que es el tema de con qué probabilidades hay de que en los próximos 6 meses usted o alguien de su entorno familiar pueda perder el trabajo. Pensadlo en casa. ¿Conocéis a alguien que esté desempleado, que esté buscando trabajo? ¿De verdad? ¿O que esté ahora trabajando y tenga miedo de perder su empleo por alguna circunstancia? Esto en la empresa privada es relativamente habitual. Las reestructuraciones o simplemente que me quiero cambiar de trabajo. Que voy a perder, estoy buscando trabajo porque no estoy seguro en el mío, no sé cuánto me va a durar o creo que estoy ganando poco y me estoy cambiando de trabajo, ¿vale? Pero aquí hablamos de perder el trabajo. O sea, el miedo, esa sensación de angustia ante la incertidumbre, ¿vale? Pues fijarse cómo la línea verde es lo que dice nada probable o poco probable. Esa es la línea verde. Con lo cual,
se pone en que hay un mercado laboral muy estable en Andalucía, prácticamente el 70% con algunas oscilaciones, ¿vale? Pero en el último barómetro de septiembre, casi el 70, más del 70% decía que era poco o nada probable su posibilidad de perder el trabajo. Y en rojo, en amarillo tenéis lo que dice probable, porque nunca se sabe, ¿de acuerdo? En torno al 10%, ¿vale? Y bastante probable o muy probable que pierda el trabajo, porque es un trabajo temporal, porque estoy en un sector en el que hay una alta estacionalidad, en el que soy un ocupado, digamos, periódico, que me contratan por meses y tal. Estamos hablando de un 10% de la población, de esa población flotante que dice bastante probable o muy probable perder mi trabajo en los próximos 6 meses, ¿de acuerdo? Esto te da un estado, sobre todo, emocional y psicológico respecto a la capacidad para mantener tus ingresos y por tanto tu calidad de vida, ¿de acuerdo? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Y ya por último, respecto de la realidad socioeconómica, aunque tiene que ver poco con la economía, aunque sí también lo tiene que ver, pero es el tema de las creencias. Al final, nosotros hay una pregunta que suele ser relativamente estable, pero no tanto, y que tiene mucho que ver con vosotros, sobre todo con los más jóvenes que estáis en la clase. Dice, con independencia de que profese o no alguna religión, ¿diría usted que es una persona nada religiosa, poco religiosa, algo religiosa o muy religiosa? Pues fijarse cómo desde el año 20, y aquí sí hay una tendencia clara, ¿vale? A pesar de que podemos, cada día parece ser que la Semana Santa dura más tiempo, parece que Semana Santa durante todo el año, ¿de acuerdo? Y otras manifestaciones religiosas. Fijarse cómo hay un proceso claro de secularización de la sociedad en la que vivimos, porque los que dicen algo religiosa, muy religiosa o nada religiosa han pasado del 57%, llegando a picos del 64%, ahora están en el 52%. Y la que se considera atea, que esa la opción no se lee, nada religiosa o poca religiosa, ahora mismo está en el 45%. Todavía son más andaluces los que se consideran algo religioso o muy religioso, en contraposición a los que se sienten poco religioso, muy religioso o poco religioso, ¿vale? Pero sí es claro que la tendencia en 3 años, además, que en los procesos sociales 3 años es nada, es como prácticamente un elemento muy singular, es como poner la lupa en un fenómeno muy concreto, pero fijarse como el proceso de secularización prácticamente de pérdida de las creencias, ¿de acuerdo? Otra cosa son las costumbres y las tradiciones, pero en las creencias, que es lo más íntimo que tenemos como ser humano, sí existe aquí en un proceso de secularización, y no sé en qué medida, y esto lo podríamos ver en otro momento, en qué medida ayudan o perjudican nuestros dispositivos de mano, que son los teléfonos móviles, ¿vale? Y ya para terminar, ¿vale? ¿Cuál es el desafío actual al que nos enfrentamos como sociedad? Pues sin duda el de discernir claramente, y a vosotros os tocará como profesionales en vuestros ámbitos de ocupación, discernir, como decía Guy Debord, la sociedad del espectáculo y la construcción de la realidad. O sea, cómo todos los días construimos nuestra realidad a través de lo que creemos que nos dicen los medios de comunicación y de las noticias ciertas y de nuestra experiencia personal, ¿vale? De las redes sociales como como motor de opinión pública y motor también de la percepción, ¿de acuerdo? Y aquí os quiero hacer una reflexión. Habéis visto como todos los datos estadísticos que he presentado al principio, de fuentes oficiales, no de fuentes oficiales, de las fuentes oficiales, ¿de acuerdo? No contrastan con los datos de opinión de los andaluces. Al contrario, digamos, podríamos decir
aunque no lo he hecho el cálculo, pero podríamos decir que correlacionan, o sea, van en la línea. ¿Por qué? Porque al final las opiniones que le preguntamos a los andaluces no es sobre su percepción de la realidad, eso es sobre la percepción de sí mismo, de nosotros mismos. Y en la medida que recogemos datos de opinión de nosotros mismos, estamos generando datos objetivos, con lo cual no entramos dentro de la subjetividad y entenderme esto bien, no entramos dentro de los datos de la subjetividad, sino de la objetividad de cada uno de nosotros mismos como sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos que tener muy claro las preguntas clave, que sería cómo discernir entre opinión y realidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi realidad y cuál es la realidad que me están intentando vender o reflejar en un móvil? Porque al final muchas veces el móvil es el dispositivo que más utilizamos al cabo del día. Ya no digo la pantalla de la televisión, en mi tiempo hubiera dicho la pantalla de la televisión, ¿vale? Después vino el ordenador y ahora es el móvil. Y también cómo construir el deber justo en las ciencias de las apariencias. Y eso, los que os dediquéis al ámbito jurídico, el que vayáis a una sala de vistas a defender o a acusar a una persona, os tendréis que hacer esta pregunta constantemente. ¿Qué datos objetivos puedo demostrar y cuáles puedo rechazar y cuáles no? ¿De acuerdo? Y para concluir, permitidme que use esta cita. Dice: ustedes, como futuros licenciados en Derecho, serán y deberán discernir entre lo que es y lo que debe ser. Pues nada más. Muchas gracias y invitaros nuevamente a que vayáis al Museo de la Autonomía de Andalucía. Gracias.